Saludos a todos, mi nombre es Linecha Méndez y les estaré presentando mi investigación acerca de un autor y sus obras en la época literaria que nos encontramos estudiando. A través de sus datos, uno de sus poemas y su estudio en relación a las características que se nos presentan en el contenido del curso, pues veremos cómo el romanticismo se aplica a nuestra visión del mundo y cómo lo podemos comprender mejor a través de las letras de diferentes autores. En mi caso, estuve investigando sobre Gustavo Adolfo Bécquer y para ponernos en contexto me gustaría mencionarle unos datos sobre su vida. Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta español que pertenecía al romanticismo. Su nombre completo era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y murió en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Permaneció en España, la tierra que lo vio nacer, toda su vida. Su padre era José Domínguez y su madre era Joaquina de la Bastida y Vargas. Desde su temprana vida se relacionó a las artes, pues su padre era un pintor muy exitoso en esa época. Sin embargo, muere cuando Gustavo tenía 5 años y su madre cuando él tenía solo 11. Entonces pasó a ser cuidado por su tío, también relacionado a las artes, y de ahí continuó siendo educado de una manera muy culta. Aunque no eran una familia rica, tampoco eran pobres y representaban la familia noble de la época. De ahí pasó a educarse en las humanidades y en la pintura, y literariamente siempre se enfocó en el clasismo y se inspiró por poetas del siglo del oro. Poco a poco después se fue inclinando a lo prerromántico, y a pesar de todo, él es un poeta romántico tardío. En 1854 se estableció en Madrid y se convirtió en redactor del Contemporáneo en 1860. Comenzó a escribir alrededor de 1857 sobre el arte y la religión de España, y de ahí continuó escribiendo junto a otros autores amigos para ganar dinero y sobrevivir. En 1861 se casó, tuvo hijos y comenzó a publicar la mayoría de sus obras y leyendas, creciendo artística y socialmente, convirtiéndolo después en director de revistas y periódicos importantes en ese tiempo por las diferentes conexiones que tenía en la política de la época. Sin embargo, muere siendo muy joven, con tan solo 34 años, y ahí es cuando se comienzan a publicar sus obras más reconocidas. Gustavo Adolfo Bécquer es considerado uno de los precursores de la poesía española por cómo se reflejaba de manera tan sencilla como un ser tan sentimental. Su obra es reconocida principalmente por rimas y leyendas, una gran colección de trabajos. En cuanto a sus leyendas, esos escritos en prosas contenían todas las características del romanticismo. Sin embargo, por sus poesías es que es mayormente recordado, y más las de esas obras. Son 79 poemas breves basados en su intuición y en lo que él decía, producto de lo que solo las letras podían expresar. Así que luego de investigar sobre la vida de este poeta, evalué, por así decirlo, sus poemas y llamó mucho mi atención uno en particular. Volverán las oscuras golondrinas fue el poema que más me llamó la atención y dice así: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo frenaban tu hermosura y mi dicha contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las túpidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábanos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Volverán las oscuras golondrinas, sin duda alguna, es un poema que da mucho que decir de su poeta y de cada uno de los versos. Gustavo Adolfo Bécquer siempre se caracterizó por esos sentimientos tan marcados, y en este poema claramente no hizo la excepción. Este poema pertenece a su obra Rimas y Leyendas de 1871. Por lo que fue publicado y comenzado a apreciarse después de su temprana muerte. Este poema es la rima 53. Consta de 6 estrofas y 24 versos, unos endecasílabos y otros heptasílabos. Para ponerlo un poco más en contexto, Bécquer dividió su poemario en 4 secciones. La primera era la que reflexionaba sobre los fundamentos de la poesía. La segunda hablaba sobre el amor correspondido. La tercera expresaba los fracasos del amor, todo lo contrario a la segunda. Y la cuarta y última hablaba sobre el final de la vida. Así que, como podemos notar, este poema pertenece a la tercera sección, porque se puede apreciar cómo el amor no iba en el camino correcto, por así decirlo. Se puede notar la decepción sentimental, un tipo de amargura y hasta rencor, que poco a poco lo convirtieron en un poema melancólico. Según pude investigar para abundar más en el mismo, Gustavo Adolfo Bécquer tuvo un amor imposible, y en este poema se dirigió a esa mujer tan amada y anhelada, que al parecer en un pasado tuvo sentimientos por él. Sin embargo, ésta ya no lo corresponde ni siente la intensidad de amarlo como antes. Gustavo Adolfo Bécquer entonces le da a entender a ella que jamás ningún hombre la amará como él. Él comienza cada estrofa mencionando y afirmando el regreso de algo, como si estuviera hablando de solo un recuerdo. Entonces, en la primera estrofa menciona que volverán las oscuras golondrinas. Sin embargo, si pensamos en las golondrinas, estas son aves que anuncian la primavera, los buenos tiempos y el fin de las tempestades del invierno. Y simbolizan las relaciones y los sentimientos del humano. Bécquer las menciona entonces como si hubieran sido testigos de ese amor. Sin embargo, las describe con la palabra oscuras. Entonces, representan que aunque hubieran muchos sentimientos, de los momentos felices solo pertenecen los recuerdos llenos de dolor. Luego habla de cómo las que fueron testigos de su amor no volverán, y ese sentimiento tampoco, quedándose en el pasado. Continúa mencionando las madreselvas, que son unas flores en forma de regaderas, comparando que esos recuerdos se adhieren a él, pero no crecen ya más, porque el rocío que les cae no las hace abrirse como antes, cuando su amor era la causa. Al final, Gustavo le deja saber a esa amada que en algún momento otros la tratarán de enamorar con palabras, como lo hacía él, y que quizás ahí ella se dé cuenta de que él todavía y siempre será el que la ame intensamente. También, para cerrar, muestra
el amor a su amada como si de una diosa se tratara, y con dolor pide que se entienda que su amor era y será único. El tema principal de este poema es que en el futuro se podría fracasar por no aceptar lo que se quiere en el presente, pero también a pesar de todo se muestra como una persona dice rendirse en un amor de esos que ocurren una vez en la vida, utilizando las apariencias para tapar el dolor y hasta la negación. Todos estos temas se presentan a través de recursos retóricos como metáforas, aliteración y anáforas, que se basan en la repetición y en la enfatización de elementos. Y Gustavo Adolfo Bécquer también lo une con diferentes tiempos verbales. Así que claramente este poema, al ser de romanticismo y tener tantas particularidades, tiene la esencia completa de la época. Así que ahora veremos cuáles características de las estudiadas de romanticismo son presentadas por Gustavo Adolfo Bécquer en Volverán las oscuras golondrinas. Antes les quiero mencionar un poco sobre qué era el romanticismo. El romanticismo se caracterizó porque expandió la visión del arte y de las relaciones del humano con lo que lo rodeaba. Es la época literaria de los sentimientos marcados, de la persona como centro de las obras y de la libertad de expresión. Y eso claramente se ve presentado en el poema estudiado. Se puede observar el culto al yo y el subjetivismo, las ansias de libertad en los sentimientos, la angustia metafísica, la finalidad estética, la naturaleza y las preocupaciones filosóficas. Comenzando por el culto al yo y por el subjetivismo, aquí nos referimos totalmente a que Gustavo Adolfo Bécquer, y como él mismo se mostró mediante sus palabras, habló en primera persona y en cada verso resalta que él es y debe ser la idea más importante del poema. De ahí automáticamente ya se presenta la otra característica del romanticismo. Se nos presenta las ansias de libertad de los sentimientos. Aquí ya los autores como Bécquer no tenían miedo de romper las reglas y expresarse verdaderamente. Ya no debía escribirse de lo mismo de siempre y los sentimientos no tenían que quedarse encerrados. Expresar el amor, la melancolía, la desesperación y la negación, como lo hizo en el poema, era característico de la época. Esto se vio representado en el amor que no volverá, y si lo hace, es solo como recuerdo del pasado. Relacionado a eso, otra característica muy notoria es la angustia metafísica. Se puede observar como para Gustavo no tener a esa mujer era algo hasta trágico y como si ese amor no correspondido no tuviera solución alguna. El poema aquí evade la realidad de que ya acabó y entra entonces en lo que es la melancolía del autor. De igual forma, la finalidad estética se ve muy marcada. Él no quería enseñar nada en particular, lo único que buscaba era la reacción de los lectores y que sus sentimientos nos tocaran de alguna forma. Era un poema muy profundo, con palabras que resaltan el origen del amor de manera hermosa, pero también de manera dolorosa como verdaderamente es. Se resalta la naturaleza, por ejemplo, en las golondrinas. Como ya se había mencionado, es ese recuerdo, es ese dolor. Y Bécquer lo dejó muy claro con tan solo un ave. También se muestran elementos como el rocío y las flores. Y para finalizar, existen las preocupaciones filosóficas. El autor en la última estrofa menciona hasta a Dios, que es el que le da el sentido a la vida, pero él ya lo compara con la mujer, otro aspecto que los románticos centraban su sentido de existencia. Queda más que claro que los sentimientos de Bécquer son los que predominan en el poema. Lo único que buscaba era expresarse, lo típico del romanticismo. Así que, compañeros, hasta aquí mi presentación y espero que haya sido de su ayuda.